Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Voy a hablar hoy de los expertos de la fe. Epa, se me han quedado asustados. Voy a hablar de vos. ¿Oigo algún amén? ¿Cuántos en algún momento reaccionaron con fe ante una situación, se plantaron firmes y cambiaron la situación? ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Gloria a Dios. Eso es la acción de un experto de la fe. No se apabulla, le hace frente. Por ahí tenemos, ¿dónde andas, Castillejo? Por ahí te veo, aquí está, ahí. Pasó en su auto, vio dos mujeres arrastrando el cuerpo de un muchacho, bajó a ver en qué las podía ayudar, le contaron que el muchacho se había ahorcado, ya tenía un rato largo de haber muerto, y este grandote, no sé si lo resucitó por la fe o por la presión, pero se le tiró encima, y oró y reprendió la muerte, y cuando llegó la emergencia, el muchacho estaba sentado, respirando normalmente, y se fue abrazado con su mamá y su hermana. Una acción de fe, una acción de fe. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? A ser sensibles al Espíritu Santo, porque en realidad el experto es el Espíritu Santo. Y cuando vos le das lugar al Espíritu de Dios, ¡wow!, te va a llevar a producir experiencias impresionantes. Y vamos a decir, como se decía en un dicho del campo, ¿escuchó alguna vez? Aramos, dijo el mosquito. Para quienes no conocen la vida del campo, los mosquitos suelen pararse, antiguamente arriba del buey o arriba del caballo. Van prendidos, le van chupando la sangre mientras el animal camina, pero el animal está arando la tierra y por eso se dice aramos, dijo el mosquito. Lo hizo el caballo, lo hizo el buey. Bueno, nosotros decimos, hicimos milagros, lo hizo el Espíritu Santo. Lo que nosotros hicimos fue creerle e invocarlo, ¿cierto? Entonces hoy quiero hablarte de algo que yo necesito respecto a los expertos de la fe. Y te digo, los busco y los encuentro. Semanas atrás necesitaba hablar con alguien con una experiencia fuerte en cuanto a la fe y llamé al apóstol Eduardo Rosales. Muchos de ustedes supieron el testimonio, nos contó personalmente cuando estuvimos ahí en el Arena. Le ganó a la pancreatitis con toda una serie de problemas, su cuerpo no estaba para vivir. Había llegado a un estado tan grave, a un estado de gravedad que no tenía ninguna esperanza. Así que lo fui a visitar al hospital
cuando estaba todavía internado en el Clemente Álvarez. Estuvo internado en una clínica de la costa atlántica porque se le declaró la pancreatitis estando en las vacaciones. Luego lo trasladaron a Rosario y cuando yo voy a verlo, pensé que lo iba a encontrar en la cama del hospital. Fui a la habitación, la cama estaba vacía. ¿Y qué pensás? Llegué tarde. Pero no, ahí andaba caminando por el pasillo. Uno de sus hijos y un obrero de la iglesia con él, y el tubo de oxígeno, el suero a cuesta, caminando por el pasillo. Y dijo, de esta salgo también. Así que di con un experto de la fe, supo depender del Señor ante una enfermedad tan grave y se la ganó. Y se la ganó. Entonces, cuando estás buscando ante una situación un experto de la fe, ¿a quién vas? A los que ganaron. A los que ganaron. A los que pelearon la batalla. A los que superaron la prueba, a los que superaron la enfermedad, a los que superaron la tentación, los que superaron el desánimo, los que superaron las miserias que el diablo te tira encima, ya sea el descrédito, la burla, las injurias, todo lo que el diablo te tira encima, lo superás en el nombre del Señor y te convertís en un experto de la fe en esa situación. Tengo por aquí un experto de la fe que está luchando por la vida de su hijo. Hermano Luis, quiero que te pongas en pie para que los hermanos te vean, porque de hoy en más muchos más hermanos van a estar orando. Su hijo tuvo un accidente grave, muy grave. Tuvieron que sacarle parte del hueso del cráneo para que el cerebro tenga espacio mientras se dilata porque está inflamado por el golpe. Así que está volviendo de vuelta a su lugar y le van a colocar prótesis. Pero él vio a su hijo internado en Paraná, en un estado que no daba ninguna esperanza, pero se abrazó al Señor. Y una noche aquí le aseguro que me conmovió el alma ver a su esposa arrodillada aquí. Y justo se arrodilla ni en la parte de cemento ni en la parte de madera. Vino tan desesperada y se arrodilló con el fierrito ese en el medio de las rodillas. Yo decía, Señor, que no se le va a reventar los meñiscos a esta mujer. Pero ahí oraba al Señor y lo vi a Luis declarando, y usted escucha, este es un experto de la fe, porque ante una instancia como esta, tiene convicciones, y no olvido lo que pusiste en el último mensaje, Dios es Dios. ¡Wow! Un experto de la fe lo cree así de esta manera. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dios es Dios. Bendito el Señor. Hoy aquí, hermanos, vamos a hacer una revolución en la administración. No va a quedar una sola silla parada. ¿Cómo identifico un experto de la fe? Porque a menudo necesito alguno. No busques un desinflado cuando estás en el combate porque te va a terminar de desinflar. No busques un inmaduro porque te va a llenar de dudas. Pero cuando diste con un experto de la fe, quizás no te diga nada, pero su silencio te está hablando, su abrazo. Yo he escuchado con mucha atención las predicaciones del pastor Matías. Es más, he escuchado las grabaciones y le estoy pidiendo algo que es un desafío, pero usted va a coincidir conmigo. ¿No es cierto que debiera ser volcado en un libro todo ese contenido? Debe ir a la página, debe ser volcado en un libro. Así que yo no sé, Dios te va a multiplicar el tiempo, tengo fe para que Dios te multiplique el tiempo. Yo sé que el trabajo de escribir es bravo. La otra semana yo escribí un artículo, no largo, pero respecto al tema de las vacunas, porque nuestra sociedad está siendo estimulada a un enfrentamiento, a los que se les llama los pro vacuna y los anti vacuna. Y dije, si no salimos al cruce a tiempo, para que no se produzca enfrentamiento, porque partir la sociedad en dos es uno de los errores más grandes que puede cometerse. ¿Y por qué no reconocer que los que han decidido vacunarse han decidido prestar sus cuerpos para comprobar la eficacia de las vacunas
Y los que han decidido no vacunarse han decidido generar el anticuerpo en sus propios cuerpos. Así que mi máximo respeto a unos y a otros, y le pido por favor, no se enganchen en ninguna de esas cosas que se estimulan de enfrentar a la gente uno contra los otros. Ese es el plan del diablo, partir a la sociedad en pedazos. Bastante golpeado está nuestro mundo con todo eso. Pero un experto de la fe no estimula riñas, un experto de la fe llama a la concordia, llama a la comunión. Y cuando usted se une en fe con expertos de la fe, usted va a mover las montañas van a salir corriendo cuando se une con gente de fe. Entonces, mi pregunta esta mañana es, ¿cómo identifico un experto de la fe? Porque lo necesito a menudo. Me hace falta encontrarme, porque bueno, a veces situaciones de salud, otras veces desafíos materiales, otras veces otro tipo de luchas, de ataques, y te hace falta un experto de la fe. ¿Sabe? Entre todo lo que escuchaba, y he tomado apuntes y me escucho las grabaciones y sigo tomando apuntes, después lo vuelvo loco. Matías, esto lo tenés que escribir. Esto tiene que convertirse en un libro. Algo que he observado, y todos los que tienen experiencia se habrán dado cuenta, cuando dos expertos de la fe se encuentran, no tienen largos discursos. Con 2 palabras se entendieron. Se entendieron. Y a veces sin hablarse. Están ante una situación y el uno y el otro ya saben lo que hay que hacer. Se entendieron. ¿Dónde está la cuestión? Es que no somos expertos de la fe por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que está en el otro y está en ti, hace que te pongas de acuerdo en el acto, sin palabras. Por eso los expertos de la fe no discuten dogmas. Los expertos de la fe son dependientes del Espíritu. Así que esta mañana, si estás buscando expertos de la fe, mira lo que los tenés alrededor. Míralo. Que tendrá luchas, conflictos, diferentes situaciones, pero si está en Cristo a esta altura de la vida y a esta altura atravesó la pandemia, es un experto de la fe. Porque a quien le faltó la fe, la vida lo golpeó duro. Ahora los necesitamos permanentemente, los necesitamos. Y por tomar un ejemplo de las Escrituras, ¿cómo no mencionar a Pablo como experto de la fe? De hecho, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Si usted mira entre las personas de las Sagradas Escrituras, si hubo tipo que la ligó, lo persiguieron, le dieron con un látigo, lo metieron en la cárcel, lo apedrearon, fue a Pablo. ¿Lo ha visto quejarse a Pablo? Cuando lee sus cartas, no está quejándose en ninguna. Y las veces que confronta alguna de las iglesias, porque había inmaduros que derrumbaban la fe de los demás, y entonces Pablo los enfrenta. Y les dice, a ver, aguántense ustedes los látigos que yo me aguanté y después opinen. Listo, se terminaron los que opinaban. Y Pablo tiene que confrontarlos, porque un experto de la fe, dígalo en criollo, se las aguanta. ¿Se anima a decirlo? Se las aguanta. Y ahora más personal, me las aguanto. ¿Cómo? ¡Gloria! Así es, así responde un experto de la fe. En el nombre de Jesús me las aguanto. Y entonces el diablo se va a gastar tratando de destruirte y no podrá, porque le creíste al Señor y el Espíritu Santo te fortaleció. Y mira, esto es lo que dice Pablo, que ha calado muy hondo en mi corazón, porque él está yendo en su último viaje a Jerusalén, que es la instancia en la que lo apresan, lo golpean, lo maltratan. Él va camino hacia Jerusalén y dice estas palabras: he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Cómo funcionan los expertos de la fe?
no funcionan con el intelecto, con la razón, con la discusión, mucho menos con la lengua. El experto de la fe funciona con el espíritu. Y Pablo dice aquí, ahora yo, ligado al espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Sabe, y el Espíritu Santo le advirtió que va a enfrentar tribulaciones y prisiones, y no aflojó. ¿Qué habrías hecho si te dicen no vayas allá porque te esperan duras pruebas? No vas. Soldado que huye sirve para otra batalla, dice el dicho, ¿verdad? Pero para que se cumpliese el propósito de Dios con la vida de Pablo, él tenía que ir a Jerusalén. ¿Sabía lo que le esperaba? Sí, sabía. Sabía, porque el Espíritu Santo le daba testimonio, lo estaba preparando. Pero esto dice un experto de la fe: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es un experto de la fe, dice, me las aguanto, tengo una comisión, tengo una consigna, hay algo que mueve mi vida por sobre todo y es dar palabra de Dios. Y entonces enfrentó todo, enfrentó la paliza que le pegaron en Jerusalén. Enfrentó el naufragio. Esa es la ocasión, en ese naufragio es cuando en la isla de Malta están poniendo leña al fuego para calentarse y para secarse porque venían de salir del agua, y una víbora que estaba prendida en las leñas se le cuelga de la mano a Pablo. Y una víbora venenosa. Entonces los nativos estaban esperando a ver en qué momento se hinchaba y se caía. Y lo miraban. Y lo miraban, y lo miraban, y Pablo seguía calentándose las manos en el fuego. Está para mirarlo este experto de la fe. No aflojó ni con la mordedura de la víbora, ni abajo del agua cuando las olas anegaban el barco. No aflojó en ninguna manera. ¡Wow! Es que vamos a ver algunas cosas, cómo identificar un experto de la fe. Un experto de la fe no esgrime títulos, sino acción. Un experto de la fe no se va a poner a darte un seminario. Al experto de la fe dice, tráelo para acá, y va a ministrar. Porque lo cierto es que en la vida de la fe no hay métodos. Vemos los milagros de Jesús y no hay dos milagros idénticos, aunque fueron milagros iguales respecto al resultado. Abrió los ojos de los ciegos, no tengo claro cuántos ojos abrió, pero no fue igual con uno y con otro. No fue igual. Sanó imponiendo las manos, a otro lo enchastró con barro, a otro le dijo, el milagro está hecho, anda y vas a encontrar el resultado, y así pasó. Y otro le dijo, si das tu palabra, está todo listo. ¿Y cómo se sabe que eran expertos de la fe? Mira, un experto de la fe se las aguanta, porque va esta mujer, esta sirofenicia, una extranjera, a pedirle que liberte a la hija, y Jesús había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no todavía para los extranjeros, era para los de la familia de Israel. Así que ella insiste y los discípulos dicen, no te va a atender, el Señor no te va a atender. Y ella logra encontrar que se descuidan los discípulos y llega hasta Jesús, y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué habrías hecho tú en ese caso? Se habría ido renegando. Muchas personas se van renegando, pero un experto de la fe no responde a los años de convertido, sino a la acción del Espíritu. Y le dice, pero yo sé que los perrillos comen de la miga que caen de las mesas de sus señores. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué título le da? Experta de la fe, mujer, grande es tu fe.
Grande es tu fe, ahora nomás ya, sea como vos quisiste, tu hija es libre. A la distancia. ¿Qué explicación le dio? Ninguna, le dio el milagro. ¿Cómo logró la mujer ese semejante milagro? Le creyó y creyó contra viento y marea, creyó contra todo argumento, creyó contra todos los no. ¿Te has chocado con los no alguna vez? No se puede, no tengo, vos no sabés, no. El experto de la fe lucha, tiene expectativa y le hace frente a los no. ¿Cuántos están haciéndole frente a muchos no estos días en sus vidas? Eso es lo que te hace un experto de la fe. Amén. Le haces frente a los no. Entonces no esgrimen títulos, sino acción. Aunque estudian, aprenden, porque los expertos de la fe se alimentan de la palabra de Dios. Porque lo que produce fe es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero están centrados en la entrega, en más entrega y más entrega y más entrega. Viven amando a Cristo por sobre todo. E invierten todo en lo eterno. Te vas a dar cuenta que un experto de la fe, si bien atiende las cosas de la tierra con responsabilidad, pero sus ojos están puestos en lo eterno. Sus ojos están puestos en lo eterno. Entonces, esas personas que tienen sus ojos puestos en lo eterno, que aman a Cristo por sobre todo, esas personas las necesito, porque más de una vez yo necesito un experto de la fe. Ante los desafíos que me toca enfrentar, tengo que rodearme de expertos de la fe, si no me despluman enseguida, me llenan de dudas, de temores. Entonces necesito los expertos de la fe. Evidencian convicciones. Aquí lo tenés a Pablo. Ágabo era un profeta que no era desconocido para Pablo. Ágabo es el profeta que le dio la palabra cuando se inició el ministerio de Pablo. ¿Y qué fue la primera acción de servicio de Pablo? No fue para predicar. En una reunión fue Ágabo el que por el Espíritu les habló de que los hermanos en Jerusalén estaban pasando hambre. Estaban en grandes dificultades a causa de la persecución. Entonces la iglesia de los gentiles, que estaba en Antioquía, reúne una ofrenda. Y había que tener coraje para trasladar una ofrenda desde Antioquía a Jerusalén. ¿Quién se la jugaba cuando había ladrones en los caminos? Mire, si no había piratas del asfalto era porque no había asfalto, pero había piratas de los caminos. De hecho, la parábola del samaritano tiene que ver con un robo, con piratas del camino, ¿verdad? Y Pablo sabía eso. Y cuando Pablo hace una lista para taparles la boca a los que hablaban tonteras, les habla de que enfrentó peligros de ladrones, que enfrentó peligros de persecución. Y allí está, la primera misión de Pablo es jugarse el pellejo llevando una ofrenda porque no había manera de mandarle un giro bancario. Allá fue a llevar el dinero a Jerusalén corriendo todos los riesgos. La primera acción, evidentemente, un experto de la fe. ¿Quién se quería jugar? No, y si en el camino te matan. No, y sí, mirá lo que le pasó a aquel, mirá lo que le pasó al otro, mirá, y tendrían listas, ¿eh? Y habrá venido con el periódico y le habrá mostrado cuántos crímenes hubo en los caminos. Y Pablo dice, no hago caso de ninguna cosa, tengo en claro que yo tengo una misión que cumplir. ¡Wow! Este es un experto de la fe para observarlo. Tiene convicciones. Y dice, yo voy a Jerusalén y el Espíritu Santo me está diciendo que me esperan prisiones y cárceles y torturas y golpes, pero tengo un llamado de Dios y ahí voy. Un experto de la fe tiene convicciones que no lo detienen. Están determinados por Cristo a vida o a muerte. Y ahí se terminaron los valientes. Está todo bien, hermano, pero cuando llegamos a esta altura del mensaje, no, Señor, mandalo a otro. Heme aquí, envíalo a él. Mandalo a Milton, que es de fierro.
a vida o muerte. Cantamos un coro aquí, que algunas veces explicamos un poquito. He decidido seguir a Cristo. Lo has cantado, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabes cuánto tiempo de convertido tenía el autor de ese coro? Un día. ¿Y cómo se supo? Porque en la mañana siguiente lo ejecutaron. Porque fue la canción que se escuchó en la cárcel toda la noche. Como se escuchó la canción de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, así se escuchó en Nepal. Ese hombre que acepta a Cristo, un país cerrado al Evangelio, le obligan a renunciar a su fe en Cristo y él no renuncia y le matan la familia delante de sus ojos. Y lo meten en la cárcel para darle una noche que piense y al otro día renuncia a su fe. Y esa noche se escucha en toda la cárcel: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en la mañana siguiente fue su respuesta: he decidido seguir a Cristo. Y te aseguro que en los minutos siguientes estaba con Cristo. No son simples historias estas. Te habla de que la tierra ha sido atravesada por expertos de la fe. Horas de convertido. Por eso decimos, ser un experto de la fe no tiene que ver con los prolongados estudios o títulos que uno tenga, no tiene que ver con la cantidad de años de convertido, sino con la apertura que tenga en su corazón para el Espíritu Santo. Los chicos están aprendiendo y sería lindo que usted pueda subir en algún momento y ver cómo el Espíritu Santo obra en las personas. Te guía, te ilumina, te dirige, te fortalece. Todas estas cosas están aprendiendo ellos allí. Están en palabras grandes que la pastora ha puesto y en un instante vas a ver este resumen de lo que hace el Espíritu Santo. Por eso, un experto de la fe es alguien que le abrió el corazón al Espíritu de Dios. Y va a ser guiado por el Espíritu de Dios en maneras poderosas, 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 porque estás determinado por Cristo, estás decidido a seguir a Cristo. Caminan ligados en espíritu con el Señor, que es lo que dice Pablo. He aquí, ahora yo voy a Jerusalén ligado en espíritu. El vínculo que me relaciona con la misión que tengo es en espíritu. Pero mira, Pablo, que te van a perseguir, porque Ágabo había agarrado el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y le dijo: así van a atar al hombre a quien le pertenece este cinto. Y Pablo sabía quién era Ágabo. Ágabo era el hombre que había dado la palabra, y por eso él fue a Jerusalén para llevar el donativo para los hermanos de Jerusalén, y ahí nace su ministerio. Ágabo tiene mucho que ver con el ministerio de Pablo, y otras veces Ágabo profetiza sobre el ministerio de Pablo, pero ahora es Ágabo el que le dice: te van a atar, te van a torturar, te van a matar. Hubo un misionero que fue a un país cerrado, difícil, y los demás misioneros estaban preocupados por él. Y el día antes de viajar, uno de los misioneros de más experiencia lo abrazó y le dijo: ¿cuántos testimonios vamos a escuchar cuando regreses? Y este hombre le dice: Dios me dijo que vaya, no me habló nada de que voy a regresar. Tiempo después, él fue asesinado en el país donde fue. La tortura duró más de 45 minutos. Lo arrastraron por la ciudad, lo mutilaron. Pero en todos los lugares donde el piso se manchó con sangre de ese misionero, tiempo después comenzaron a surgir gente convertida a Cristo. Si alguna vez escuchaste el dicho muy utilizado en el campo de las misiones: sangre de mártires, semilla de cristianos. Si alguna vez escuchaste eso, surgió allí. La sangre de un mártir, semilla de cristianos.
Y no cambió nunca la política de ese país. Pero cambió el pueblo. No sabía por qué la gente se arrepentían y aceptaban a Cristo y comenzaron a nacer iglesias, 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 iglesias. Y el evangelio comenzó a crecer, como se dice, como reguero de pólvora. Por aquel hombre que dijo, Dios me dijo que vaya, no me dijo que voy a volver. Un gigante. Lo encontraremos en el cielo. Impresionante, ligado en espíritu, y es lo que dice Pablo. Y con todo lo que le advertían, él dijo, de ninguna cosa hago caso, porque no estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Ve cómo se distinguen los expertos de la fe? No miran por su propio pellejo, miran por la honra de Dios. Cuando usted encuentra a alguien que mira por la honra de Dios en primer lugar, respételo. Usted está ante un experto de la fe. Usted está ante una experta de la fe. Y sos una persona que ama a Dios con corazón genuino, sincero, y te entregas a Él, sos un experto de la fe. Que no te apabulle el diablo, por favor. Que no te tome ninguno que no sabe dónde está parado y te confunda. Deja que el Espíritu opere a través tuyo. Y habrás de ver milagros, 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 milagros que glorificarán a Dios. Finalmente, muchos de los milagros que suceden nosotros no los vemos. Pero en el correr del tiempo escuchamos los testimonios de cómo Dios hizo grandes cosas a través de los expertos de la fe que no sabían que eran expertos de la fe. Es más, yo esta mañana estoy seguro de algo, muy seguro. Hay muchos expertos de la fe acá que no saben que son expertos de la fe. Pero Dios te va a permitir situaciones donde te des cuenta que el Espíritu te guía y ¡pum! Y hay resultados poderosos que no pueden ser de otra manera sino por obra del Espíritu Santo. Y te vas a animar a enfrentar una situación y a enfrentar otra y no te para nadie. Y no te para nadie. Entonces, de pronto serás de esas personas que el pastor busca. Y te dice, che, acompáñame a orar por esta situación. Me encontré con este experto de la fe semanas atrás, el apóstol Rosales. Un hombre que le ganó a la muerte cara a cara. Cara a cara. No tenía opciones con la pancreatitis, a cómo se le había infectado todo. No tenía opciones, pero tenía su mano tomada en el Señor. Y dijo, tengo una misión que cumplir todavía. Es el examen que hace cualquier persona ante instancias así. ¿Tengo una consigna que cumplir todavía? Si tengo una consigna que cumplir todavía, así que hasta la misma muerte le decís, salí del camino, yo tengo algo que hacer todavía. Amén. Así accionan los expertos de la fe. Bueno, los expertos de la fe aman a Dios en espíritu y en verdad. Así que donde andan, esto es lo que dijo Jesús de la Samaritana, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, estos adoradores buscan a Dios que le adoren. Ahora, claro, en el avance de la telefonía empezamos a entender muchas cosas. Andas con tu telefonito por allá, por el medio del campo, pero tenés señal, te podés conectar con el mundo entero. Los satélites te podés conectar. Entonces podés entender que cuando tu espíritu está encendido, te conectás con el cielo. Y cuando hay un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad, un experto de la fe que se planta en fe, en el cielo, al trono de los cielos llega la señal de un corazón que ama y cree al Señor. Vamos, expertos de la fe, un pasito más, te hacen falta esas experiencias que transformarán tu vida. Ellos son un regalo, los expertos de la fe son un regalo para la sociedad. Son un regalo de Dios para el mundo en el que vivimos. Gracias a Dios por esa palabra que te dio un experto de la fe cuando estabas envuelto en la incredulidad. Esa experta de la fe a la que te le burlaste, pero como era experta de la fe no te resignó, te ganó. Ese experto de la fe al que a veces se le burlaron, pero como era experto de la fe no tiró su fe para un costado, siguió creyendo y Dios transformó la vida de otras personas. El experto de la fe cree hoy y cree mañana,
Cree con viento a favor y cree con viento en contra. Amén. Eso es lo que demuestra un experto de la fe. Y yo los ando buscando porque los necesito a menudo. Cuánto bien nos hace rodearnos de expertos de la fe. Quiero animarte a que le digas al Señor, heme aquí, Señor. Quiero ser un experto de la fe en la sociedad donde vivo y en la generación donde vivo. Y me viene a la memoria lo que Jesús dijo, cuando vuelva a buscar a la iglesia, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Sabes qué dicen los negativos, los que están apagados? Dicen, no, el mundo está cada vez peor. Pero los expertos de la fe dicen, aquí estoy, Señor. ¿Vas a hallar fe? Sí, aquí estoy. Yo le digo, Señor, acá hay una congregación que te cree. Acá hay adoradores que te adoran. Acá hay hermanos que doblan sus rodillas e invocan tu nombre. Sí que hallarás fe. Por lo menos aquí vas a hallar fe. No se dejen envolver por el pensamiento negativo, criticón. No se dejen envolver por eso, porque un experto de la fe cree aún con el viento en contra. Voy a invitarte a que te pongas de pie y le digas, Señor, quiero ser ese experto de la fe.